El vértice de una función cuadrática representa al punto mínimo o máximo de una parábola. En el caso de esta parábola que es cóncava hacia arriba, el vértice sería un punto mínimo. En el caso de esta otra parábola que es una parábola cóncava hacia abajo, el vértice sería un máximo. Para nosotros determinar exactamente cuánto es ese punto, un punto tiene por supuesto una abscisa y una ordenada, pero queremos de manera algebraica determinar exactamente cuál es esa abscisa y cuál es la ordenada del vértice, podemos utilizar estas expresiones algebraicas, donde la abscisa será menos b sobre 2a y la ordenada del vértice será 4ac menos b cuadrado entre 4a. Pero ¿quién es a, quién es b y quién es c? Si nosotros conocemos una función cuadrática determinada, a será el coeficiente del término cuadrático de esa función, b será el coeficiente del término lineal de esa función cuadrática y c será el término independiente de esa función cuadrática. Si la función cuadrática es x cuadrado menos x más 2, cuya representación gráfica será una parábola cóncava hacia arriba, entonces podemos determinar que a, que es el coeficiente del término cuadrático, es igual a 1, b, que es el coeficiente del término lineal, es igual a menos 1, y c, que es el término independiente, es igual a 2. Si nosotros conocemos esos valores, entonces conociendo esos valores, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esos valores en la ecuación, en esas expresiones algebraicas que nos dan el valor exacto de la abscisa y la ordenada del vértice. O sea, nosotros vamos entonces a sustituir esos valores y vamos a tener este resultado. Fíjense, en el caso de la abscisa, al nosotros sustituir esos valores, obtendríamos estos resultados. Si vemos que en la expresión que tenemos en la parte superior, tenemos que la abscisa viene dada por b menos, bueno, es menos b sobre 2a, pero b es menos 1. Por eso, donde va b colocamos menos 1 y 2 que multiplica a. ¿Cuánto vale a? Bueno, en esta función cuadrática a vale 1, por eso que aquí 2 multiplica 1. Entonces tenemos que menos b sobre 2a va a ser igual a menos 1 sobre 2 por 1. En el caso de la ordenada, cuando nosotros sustituimos los valores de a, b y c en esta expresión algebraica, obtenemos este resultado. Fíjense que a es igual a 1, entonces donde va a, aquí colocamos 1 y aquí también, o sea, aquí está 1 y aquí está 1, o sea, 4 que multiplica 1, que multiplica c, pero ¿cuánto vale c? C vale 2, por eso tenemos 4 que multiplica 1 y que multiplica 2, y a eso le restamos b al cuadrado, pero ¿cuánto vale b? B vale menos 1, por eso tenemos a menos 1 elevado al cuadrado, eso es en el denominador, en el numerador, y en el denominador tendríamos 4a, sabiendo que a vale 1, entonces en el denominador tendremos 4 por 1. Cuando nosotros realizamos las operaciones aritméticas en el caso de la abscisa, bueno, prácticamente lo único que estamos multiplicando es 2 por 1, porque ni siquiera hemos resuelto aquí los signos, solo vamos a resolver en el siguiente paso, y eso, bueno, por eso tenemos este resultado, menos 1 sobre 2. Y en el caso de la ordenada, cuando nosotros resolvemos estas operaciones, obtenemos este resultado. Fíjense que 4 por 1 es 4, por 2 es 8, por eso tenemos 8. Y menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, pero como antecede un signo menos, tenemos menos 1. Y en el denominador tendríamos 4 por 1, que es 4. Luego, cuando nosotros resolvemos aquí los signos, menos por menos me da más, por eso me queda un medio. Y cuando a 8 le resto 1, me queda 7 en el numerador y en el denominador me queda 4. Por eso es que tenemos como ordenada al vértice 7 cuartos. Si ubicamos al vértice en esta gráfica, vemos que la abscisa es un medio y la ordenada es 7 cuartos. Entonces el vértice, que sería ese punto, tendría como abscisa un medio y como ordenada 7 cuartos. Ahora, ¿cuál es el rango? El rango de esta función viene dado por el valor mínimo que tendría la ordenada de la función.
Las ordenadas van decreciendo hasta que alcanzan el mínimo, que es el mínimo valor que tendría la función, que en este caso sería 7 cuartos. Luego comienza a crecer. Por eso el rango iría desde 7 cuartos hasta más infinito. Es decir, iría desde el valor mínimo de la ordenada hasta el valor máximo, que en este caso sería infinito. Ese sería el rango de la función, porque 7 cuartos sería el valor mínimo de la función. El valor mínimo de la ordenada de la función. Para encontrar el vértice de la función cuadrática 2x cuadrado menos 4x menos 6, vamos a utilizar esas expresiones donde la abscisa del punto vértice será menos b sobre 2a y la ordenada será 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Nuestra función es 2x al cuadrado menos 4x menos c, cuya representación gráfica será una parábola cóncava hacia arriba y cuyo vértice será un mínimo. Sabemos que la parábola es cóncava hacia arriba porque el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0. Vamos a reescribir esa misma función cuadrática de este lado. Y ahí vamos a identificar que el coeficiente del término cuadrático es igual a 2, es decir, a es igual a 2. El coeficiente del término lineal b será igual a menos 4 y el término independiente de esa función cuadrática es menos 6, es decir, c es igual a menos 6. Conociendo esos valores, vamos a sustituir esos valores en esta expresión. Al hacerlo tenemos este resultado. Fíjense, en el caso de la abscisa tendríamos estos valores. Dado que b es igual a menos 4, entonces en el denominador iría b, en lugar de b ponemos menos 4. En el denominador donde va ponemos el valor que encontramos, que es 2. ¿verdad? Entonces tenemos el opuesto de menos b sobre 2a será el opuesto de menos 4 sobre 2 por 2. En el caso de la ordenada, el resultado que vamos a obtener es esto, después de haber sustituido los valores de a, b y c. Fíjense que primero comienza 4 por a es 2, por eso tenemos 4 por 2, que multiplica c, pero c es igual a menos 6, entonces tenemos 4 por 2 por menos 6, menos b al cuadrado. Sabemos que b es menos 4, por lo tanto elevamos menos b al cuadrado y eso va antecedido el signo menos, como aparece aquí en la expresión. Todo eso va dividido entre 4a, pero como a es igual a 2, entonces en el denominador tendremos 4 por 2. Cuando nosotros realizamos esas operaciones, en el caso de las abscisas, tendríamos, lo único que hacemos es que estamos multiplicando, en este caso, en el denominador 2 por 2, que nos da 4, y no hemos resuelto todavía los signos. En el caso, eso nos da esta operación. En el caso de la ordenada, ¿verdad? Al realizar las operaciones aritméticas de este lado, vamos a tener estos resultados. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, cuando multiplicamos 4 por 2 es 8, y 8 por menos 6 me da menos 48. Y a eso le vamos a restar b al cuadrado, que es 4 menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Pero como está antecedido por un signo menos, me daría menos 16, o nos daría menos 16. Y en el denominador, cuando multiplicamos 4 por 2, nos da 8. Al resolver aquí, en este caso, los signos de ir 4 entre 4, el resultado sería 1. Y en el caso de la ordenada, cuando yo a menos 48 le resto 16, tenemos menos 64. Por eso tenemos que el resultado en este caso de la ordenada será menos 64 sobre 8. También sabemos que menos 64 sobre 8 o menos 64 sobre 8 es igual a 8. Por eso el vértice sería con abscisa 1 y como ordenada menos 8. Ese valor lo encontraríamos, fíjense, en el eje de simetría pasaría por ese vértice, ¿verdad? Y corresponde aquí con la abscisa 1, y en la ordenada menos 8 sería este punto. Entonces, el vértice de esta función cuadrática. Ahora, el rango de esa función es de menos 8 hasta infinito. ¿Por qué menos 8? Porque menos 8 es el valor mínimo que tendrían
o sea, es la ordenada de valor mínimo. O sea, aquí la ordenada tiene un valor, que sé yo, 1, por acá, aquí tiene menos 1, menos 2, y aquí va decreciendo los valores hasta alcanzar el mínimo valor de la ordenada, que en este caso sería menos 8, ¿verdad? Y luego comienza a crecer el valor de y, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el valor de y sería 1 por aquí, si tuviese por aquí, si tuviésemos aquí, la escala lo diría. Entonces, por tanto, el rango de la función iría desde menos 8 hasta más infinito. Para calcular el vértice de la función cuadrática menos 2x cuadrado más 2x más 3, vamos a utilizar estas expresiones. Si la función cuadrática, que es esta, menos 2x al cuadrado más 2x más 3, tiene esta representación gráfica, que sería una parábola cóncava hacia abajo con un vértice que sería un punto máximo, ¿verdad? Entonces sabemos que es una parábola cóncava hacia abajo porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. Okay. Vamos ahora a representar, vamos a reescribir o vamos a escribir nuevamente esa función de este lado para entonces identificar aquí de manera más cómoda quién sería el término A, quién es el término B, quién es el término C, que vamos a utilizar para sustituir en la ecuación que tenemos en la parte superior. En el caso del coeficiente del término cuadrático A es igual a menos 2, el coeficiente del término lineal B es 2 y el término independiente es igual a 3, es decir, C es igual a 3. Esos valores de A, B y C los vamos a utilizar para reemplazar a B y C en esta ecuación o en estas expresiones algebraicas. Al hacerlo tenemos este resultado. En el caso de la abscisa, ¿verdad? Obtendremos como resultado esto. Fíjense que como tenemos que, donde va B, tenemos que cambiarlo por el valor de B de la función, es decir, el término del coeficiente término cuadrático, que es 2, bueno, donde va B ponemos 2. Sabemos que A es menos 2, por lo tanto aquí donde va A ponemos menos 2. Eso es en el caso de la abscisa del vértice, ¿verdad? En el caso de la ordenada, vamos así determinamos la ordenada. Cuando nosotros sustituimos a B y C en esa expresión algebraica, vamos a tener este resultado, donde tenemos a 4 multiplicando a, que es menos 2, como vemos acá, que multiplica C es 3, como lo vemos acá, menos b al cuadrado. Sabemos que b al cuadrado, de acuerdo a esto, es 2. Por eso tenemos 2 al cuadrado. Sería menos b al cuadrado, menos 2 al cuadrado. En el denominador vamos a tener 4 por a. Sabemos que a es menos 2, por eso tenemos 4 menos 2. Al realizar las operaciones aritméticas, en el caso de la abscisa, lo que estamos multiplicando en el denominador 2 por menos 2, eso nos da menos 4. No hemos resuelto todavía los signos. En el caso de la ordenada, al realizar las operaciones aritméticas de la ordenada tenemos este resultado. Fíjense, 4 por 2 es menos 8, menos 8 por 3 me da menos 24. A eso le vamos a restar b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, sería menos 4. En el denominador vamos a tener 4 por menos 2, que nos da menos 8. Al realizar estas operaciones de los signos, menos por menos me da más, y 2 entre 4 me da un medio. Y eso es en el caso de la abscisa. En el caso de la ordenada, cuando yo a menos 4, a menos 24 le resto 4, nos queda menos 28 sobre menos 8, que es lo que tenemos en el denominador. Luego, el resultado que vamos a obtener va a ser que el vértice va a tener como abscisa un medio, y la ordenada va a ser 7 medios. ¿Por qué no da 7 medios? Porque si nosotros resolvemos este menos entre este menos, nos da más, y 28 entre 8, bueno, ahí lo tenemos que simplificar. Entonces simplificamos dividiendo entre 4, 28 entre 4 nos da 7, y 8 entre 4 nos da 2. Entonces la abscisa es un medio y la ordenada es 7 medios. Si lo ubicamos entonces, la abscisa será del vértice, o sea, el eje de simetría va a pasar justamente por el vértice y coincide con la abscisa del vértice, o sea, un medio, ¿verdad? Y la ordenada, o sea, quitar un medio. Y la ordenada dijimos que 7 medios, o tuvimos que 7 medios, estaría acá. Ese 7 medios
representa el valor máximo que alcanzará ordenada alguna. Es decir, la ordenada más alta de esta parábola es 7 medio. Y eso nos define el rango de la función. El rango de la función entonces sería desde menos infinito, va creciendo, se hace positiva, alcanza 7 medio, luego comienza a decrecer, se convierte en negativa y nuevamente llega hasta menos infinito. Entonces el rango va desde menos infinito hasta 7 medios, incluyendo a 7 medios.